¿qué es guardar un buen depósito? Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de las notificaciones donde dice todo, para que todo el contenido que subimos te esté llegando. Y de paso también te pedimos que comente en la caja de los comentarios si te ha gustado algo o si no te ha agradado nada, si no te ha agradado algo. Para nosotros es de importancia también. Y si ha sido de tu agrado el video, regálanos ese me gusta. Por favor, pulgar arriba, porque así YouTube comparte esto en la plataforma. Él entiende que el algoritmo entiende que esto es de gran importancia. Así que vamos a empezar. Guarda el buen depósito. Este es el tema de este día. Guarda el buen depósito. Y vamos a estar leyendo, tomando como base segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Y vamos a estar hablando de ciertas cosas que los hombres de Dios necesitamos tener, mujeres y hombres de Dios necesitamos tener en estos tiempos, que los tiempos se están acabando. La palabra de Dios la leemos bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amantísimo Padre, gracias. La gloria, honra y alabanza son para ti, mi Señor. Gracias por este bello momento. Gracias por esta bella oportunidad de ministrar tu palabra. Permite que tu siervo predique con denuedo, con fluidez, con autoridad, con revelación de tu palabra, y que pueda penetrar esa palabra a aquellos que necesitan a lo profundo de su corazón, y que partan el alma, cambien las vidas y puedan, Señor, los que reciban esta palabra dar fruto a 100 por 1. Y sabes que toda la gloria te la llevas tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guarda el buen depósito. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con esta escritura de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, no podemos dejar atrás sin hablar de la primera carta a Timoteo, la cual fue una carta que Pablo tuvo que enviarle a Timoteo de manera inmediata, de manera pronto. ¿Por qué? Porque había unos cuantos hombres que estaban llevando herejía, llevando cosas de confusión para el pueblo. Y Pablo tuvo que con prontitud enviarle esta carta a Timoteo. Y le dice a Timoteo que tenga cuidado con la sana doctrina, que se acuerde de la sana doctrina, que predique como él le enseñó, que siempre recuerde esto, que hay hombres que están siendo de maldición al pueblo y están corrompiendo al pueblo, están desviando la fe, la sana doctrina que Pablo ya había implantado en Éfeso. Porque recuerden que Timoteo, Pablo le pidió que por favor se quedara en Éfeso para pastorear esa iglesia que estaba en Éfeso, pastorear esas personas. Timoteo, un hombre muy joven, y Pablo le dice: es una responsabilidad grande, pero yo sé que Dios te va a ayudar. Timoteo cedió y habían entrado sin número de hombres. Lo podemos encontrar esto en segunda carta a Timoteo, donde Pablo le dice: oye, tienes que redarguir, tienes que reprender, tienes que corregir, tienes que estar pendiente de las cosas que necesitas enseñar, porque necesitas estar apercibido. En la primera carta nos encontramos con que fue escrita más o menos aproximadamente a los 63 años después de Cristo. Esta carta Pablo la escribió encarcelado. Pablo le escribió cuando estaba en la cárcel, y de esta cárcel podemos encontrar que los historiadores pudieron darse cuenta que esta cárcel no era la misma cárcel que Pablo estaba en Roma.
que Pablo tenía un lugar alquilado, pudo alquilar una casa, un lugar, y lo estaban visitando los hermanos. Él tenía un privilegio en ese lugar. Y de manera que Pablo tenía ciertos, ciertos beneficios, ciertos beneficios en este momento, pero este encarcelamiento que Pablo está hablando aquí en la segunda carta no es la misma, no es lo mismo. Él está hablando en la primera carta y en la segunda, no es la misma cárcel que cuando él escribe a Timoteo, manda a Timoteo a Corinto y lo mandó a hacer a diferentes lugares, a Filipo, lo mandó a los Colosenses, lo mandó a diferentes lugares, porque Pablo tenía el deseo de que el evangelio siguiera creciendo. Aunque él estaba preso, la importancia de Pablo era que el evangelio continuara, que el evangelio siguiera creciendo. Y por eso él toma a Timoteo, hijo en la fe. Dice él, tu abuela Loida, tu madre Eunice tuvieron gran importancia, gran preponderancia en tu vida porque te enseñaron lo que era la fe, te enseñaron lo que era un hombre entregado a Dios, un hombre de fe, un hombre con, con una entrega total a las cosas de Dios. Por lo tanto, la única persona que me llega a la mente eres tú para este oficio. ¿Qué pasa? Que en la primera carta Pablo hasta encomienda, hasta deja hombre en manos de Satanás porque eran hombres que estaban confundiendo a la iglesia. Ya cuando venimos a la segunda carta ya no nos encontramos con esta situación, nos encontramos con un Pablo más bajo, más entregado, más de corazón, más sencillo, como un padre hacia un hijo, y comienza a hablarle a Timoteo: oye Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, tú necesitas estar siempre, constantemente buscando el rostro de Dios, recuerda las palabras, recuerda quién nos salvó, recuerda quién te llamó, recuerda de quién viniste, recuerda, no te avergüences de predicar a Jesús. Yo te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, que fue impuesto por la imposición de mis manos. Yo te aconsejo que retengas las formas de las sanas palabras. Cuando hablamos de retener, hablamos de que algo que usted acoge, que usted cuida, que usted tiene que tenerlo en un lugar de importancia. Pablo le dice: retén las palabras. ¿Por qué? Porque te estoy entregando algo muy importante, te estoy entregando algo muy delicado, que es el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, tú tienes que ser alguien que retengas las palabras que yo te he enseñado, porque si no eres alguien que retienes la palabra, entonces el enemigo puede arrasar con eso, puede quitar eso, y tú puedes ser una persona que luego te pierda. Tú puedes ser una persona que luego dejes a un pueblo desprotegido. Y yo lo que no quiero es que este evangelio se detenga, Timoteo. Yo quiero que este evangelio continúe. Por lo tanto, tú tienes que ser alguien que retenga las sanas palabras que yo te he enseñado, y que así mismo compartas a aquellas personas que necesitan esa palabra. Me llama la atención porque yo me encuentro con la parábola del sembrador que habla Jesús en el mensaje que da en el monte, y ahí Jesús habla de aquella semilla que cae entre pedregales. Y cuando describe a los apóstoles, a sus discípulos, describe que la que cae entre pedregales son estas personas que por encima ellos reciben la palabra con gozo, pero el calor abrasador, al no tener profundidad, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega el momento de la persecución, el momento de los momentos de miseria, momentos de tristeza, momentos
de calumnia, momentos difíciles, entonces sale corriendo la persona. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Porque es una persona que no retiene. Y Jesús manda a que el que es de buena semilla es alguien que retiene. Y por eso Pablo le dice, retén las buenas palabras. Tienes que ser alguien que retenga las palabras para que puedas tener cimiento, para que puedas tener profundidad, para que puedas ser alguien arraigado en este evangelio, arraigado en Cristo y que nadie pueda soltarte de ese lugar. Agarre esto, por favor. Dios está buscando gente que puedan retener las enseñanzas. Que usted no tenga que ir todo el tiempo a una iglesia a que le digan lo mismo, que usted retenga lo que se le dijo. Por eso Pablo a los Corintios le dice, lamento que ustedes estén como niños en la fe, niños de teta, niños que hay que darle leche, no pueden comer cosas sólidas, porque ustedes están débiles, ustedes están sencillos en la fe. Y le dice, ustedes tienen que volver otra vez a predicársele el evangelio, porque el evangelio que ustedes están practicando, están moviendo, es un evangelio débil, un evangelio de niño, un evangelio como con divisiones, con cosas raras, que ustedes están divididos. Entonces, ustedes son personas que no han retenido la enseñanza. Por lo tanto, yo le estoy invitando a ustedes que ustedes crezcan en la fe, que ustedes sean gente que retengan las enseñanzas para que el enemigo no los confunda, no los dañe, porque están enriquecidos en los dones, ministerio, todas las cosas, pero están débil en cuanto al retenimiento de la palabra en su corazón y en su mente. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser gente que retiene. Estoy hablando con gente que tienen que ser que retengan, gente que tienen que retener las enseñanzas, gente que tienen que tener la intención, tener el debido respeto a este evangelio santo que es tan delicado. Por lo tanto, usted debe de prestarle la debida importancia a retener las enseñanzas, a retenerle la doctrina, a retener la sana doctrina que se nos ha enseñado, para que el enemigo no pueda quitarnos, no pueda venir cualquier ola y movernos, como dice Santiago, movidos como las olas del mar. El que es de doble ánimo son gente que no retienen. El que es de doble ánimo no retiene la palabra, porque un día está cabizbajo, otro día dice que está alegre, otro día está melancólico, otro día está contento. Pero el que es retenedor de la palabra, el que retiene, el que tiene esa capacidad de poder prestarle la importancia a la palabra de Dios, es una persona que va a poder dar fruto a 100%. Por lo tanto, yo te invito a que seas persona que retenga la palabra. Pablo le dice a Timoteo, necesitas ser alguien que retenga la sana doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán momentos en el que tú necesitarás una palabra. Y Pablo le sigue diciendo, la palabra nos enseña, los eruditos nos enseñan que Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo, y parece ser que fue la última carta que Pablo escribió, porque Nerón fue que apresó a Pablo. Y Nerón fue el que levantó la persecución en los años 64 después de Cristo. Fue que levantó una persecución contra los cristianos, entrando a los cristianos a los coliseos, entrando a los cristianos que fueran muertos por leones, matándolo, torturándolo. Una persecución tan fuerte que hubo. Y a Pablo lo apresaron en aquellos tiempos. Pero Nerón murió en el 68 después de Cristo. O sea, 4 años duró Nerón en esa persecución desde el 64 hasta el 68. ¿Qué pasa? Que se estima que en esa, como Pablo fue sacrificado, Pablo aquí en segunda carta a Timoteo, Pablo dice, Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado, por eso estoy desnudándome delante de ti como un padre y diciéndote todo lo que tengo en mi corazón, todo lo que yo anhelo que tú hagas, todo lo que yo quiero que tú estés pendiente, porque esta palabra no se puede detener. Por eso te pido que seas fuerte, que avives el fuego, que avives el don, que avives el llamado, que no temas predicar a Cristo, que sufras por este evangelio, que sufras por las sanas palabras, por la doctrina, porque vendrán tiempos muy peligrosos y fuertes. Por lo tanto, yo estoy a punto de ser sacrificado. Ya Pablo estaba en el
ya él sabía que él no iba a ser suelto. Por lo tanto, él envía esta carta y le dice a Timoteo, Timoteo, cuando puedas ven a verme porque necesito verte. Y era como un cariño, un aprecio, un afecto, como un padre que está desesperado por ver a su hijo, por impartirle lo que necesita su hijo para el camino que va a emprender, por la responsabilidad que va a tener. Entonces, dice los eruditos que Nerón tuvo que haber matado a Pablo en esos años, como él murió en el 68 y Pablo fue muerto, fue degollado. Se dice que como Nerón fue que lo mató, fue entre esos años, entre 64 al 68 fue que Pablo tuvo que haber muerto. Y esta carta, esta epístola tuvo que haber sido hecha en esa época, en ese tiempo. Así que continuamos con esto, estoy dándole un poco de historia. ¿Qué sucede? Que Pablo le dice, oye, tienes que ser alguien que retenga las sanas palabras, pero también tienes que ser alguien que sea alguien que guarde un depósito. La preocupación de Pablo era que Timoteo tenía que ser alguien que guardara un buen depósito. Alguien que guarde un buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Y qué Pablo le está diciendo? Que guarde un buen depósito. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo en este asunto? Guarda el buen depósito. Pablo le dice que un depósito, vamos a ver qué significa un depósito. Un depósito es un recipiente o lugar que se usa para acumular o guardar cosas. Cuando usted escucha en las iglesias, sabemos que el alfolí es un almacén, es un lugar en donde se guardan cosas. Entonces Pablo le dice, tiene que ser alguien que tengas un buen depósito. ¿Por qué tienes que ser alguien que tenga un buen depósito? Bueno, porque vendrán tiempos en el que tú necesitarás usar ese depósito que tú tienes. Pablo estaba a punto de ser sacrificado, pero Pablo había sido un hombre que había guardado un buen depósito en la búsqueda de Dios, en el ayuno, en la búsqueda del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando recibe esta noticia de que ya estaba a punto de ser sacrificado, Pablo no lo turba nada. El que guarda un buen depósito no lo turba nada. El que guarda un buen depósito, las situaciones difíciles no lo mueven con facilidad. El que tiene un buen depósito es alguien que permanece, es alguien que está firme, es alguien que sabe quién ha creído, él sabe en quién ha creído. El que guarda un buen depósito no se mueve como la marea. El que guarda un buen depósito es alguien con firmeza, con determinación, con alguien que está decidido, no importa lo que pase, porque es una persona con un buen depósito. Cuando usted va al banco y guarda un dinero, se supone que usted guarde ese dinero para usarlo en el momento que usted necesita. Esa es la intención de usted guardar dinero en el banco, para cuando usted necesita sacar del dinero y no tener que ir a un prestamista. Entonces, Pablo le está diciendo, tienes que guardar un buen depósito, no malo, no débil, es un buen depósito. ¿Por qué? Porque si tú no vas a ir a guardar 10 pesos al banco sabiendo tú que en el banco, que cuando se presentan las situaciones, cualquier cosa cuesta 10 pesos. Entonces, tú no puedes guardar 10 pesos. Tú tienes que tratar de guardar un buen depósito para que cuando tú vayas a sacar, tú digas, bueno, con esto yo resuelvo. Y por eso Pablo le dice, guarda un buen depósito. Trata de tener un buen depósito. Porque si guardas poco, entonces siempre estarás necesitado. Y Pablo le dice, guarda ese buen depósito. Cuando tú vas al banco y guardas ese buen depósito, te evitas estar buscando en un prestamista. ¿Y cuál es el peligro de pedir un prestamista? Bueno, el prestamista tiene intereses muy altos que hace que tú te mantengas toda la vida debiendo, te esclavizas a ese prestamista, y dice la palabra que el que coge prestado a alguien se hace esclavo de aquel que le prestó. Entonces Dios lo que está evitando es que nosotros materialmente y espiritualmente tengamos un buen depósito, que no nos esclavicemos a nadie. Ay, ay, ay. ¿Habrá alguien que agarre esto? Por favor, comparte esta transmisión con alguien. La iglesia de estos tiempos ha estado dejando
se está dejando distraer y ha dejado de guardar un buen depósito y se ha estado esclavizando, ha estado buscando esos prestamistas espirituales que lo están haciendo a ellos no guardar el buen depósito. ¿Por qué? Pero predicadores, pero Héctor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero hombre, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, hay un pueblo que se está dejando manejar por las situaciones y no han guardado un buen depósito y están atados a personas, a predicadores, a hombres y mujeres de Dios que están en las redes orando, predicando, y ellos están atentos a las oraciones. Cuando esos hombres de Dios están orando, ellos se ponen cuando ellos están orando, ellos se exponen la petición y ya ellos entienden que ya ellos cumplieron con ese problema, ya a ellos se les fue ese problema, que no está mal. Usted puede poner una petición ante alguien, pero lo que Dios no está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, la palabra de Dios, es que usted esté atento a la oración de los ungidos, atento a la oración de los predicadores. Usted tiene que guardar un depósito usted para que usted pueda estar firme, para que usted pueda sobrepasar las situaciones, para que usted pueda sobrepasar los momentos difíciles y permanecer firme, permanecer fiel. Usted no puede estar atento a la oración de otro, a la unción de otro, a la prédica de otro. Usted necesita buscar en la palabra, usted necesita buscar el rostro de Dios, usted necesita ayunar, usted necesita orar, porque usted es el que necesita guardar un buen depósito, porque usted es el que va a necesitar ese depósito en el momento que sea necesario. Oh, gloria. Hay gente que están por mucho tiempo se han dejado embaucar, se han dejado engañar por el sistema que se ha estado moviendo de personas que oración, estamos orando, no está mal, hermano, no está mal que oren, podemos orar, pero personas que no están guiados por el Espíritu al orar, me estoy metiendo a lo profundo, personas que no están guiados por el Espíritu para orar. Hay personas que sí, yo no estoy diciendo que no. Hay personas, el que le sirve sombrero que se lo ponga. Dios es el que sabe los corazones. Pero hay personas que no están guiados por Dios para orar y cuando oran su mente de ese predicador en realidad no está pensando en que ocurra un milagro, en que ocurra una señal, en que Dios se glorifique, en que la gente se sane, la gente sea libre. Hay personas que no están atentos a eso, hay personas que están atentos a los views, hay personas que están atentos a que suba el rating que ellos tienen en su plataforma, que suba su plataforma, no tanto hacer algo para Dios, sino que pueda subir su plataforma. Entonces, cuando personas que no tienen depósito en Dios, no conocen esto, van a donde cualquiera que dice estamos orando, ponga su petición, estamos orando, ponga su petición. Y esa persona se esclaviza como un prestamista espiritual porque esa persona confía, el que no tiene el depósito en el espíritu, confía en aquella gente sin saber si esa gente ora, sin saber si esa gente tiene algún tipo de problema y lo que le va a transmitir a usted demonio, lo que le va a transmitir a usted más turbación, más problema, más atadura. Ellos están depositando su confianza y depositando sus peticiones ante esa gente, no sabiendo que usted lo que puede recibir es una cosa que usted no está buscando. Y por eso yo estoy hablando por medio del Espíritu Santo que el pueblo de Dios necesita guardar el depósito, porque usted necesita buscar a Dios usted necesita acercarse a Dios usted necesita tener una comunión personal usted con Dios, usted necesita ser alguien que lea la Biblia usted, que escudriñe las Escrituras, usted necesita, porque podemos aprender de muchos hombres de Dios, pero usted necesita ser alguien que ore usted, que escudriñe las Escrituras usted, y que cuando esos profetas revelen algo, hablen de algo, usted sea una persona que diga, pero lo confirmo, y no, yo quiero saber qué pasa con esto, yo quiero saber qué pasa con el adulterio, yo quiero saber qué pasa si yo me caso con una persona así que fue casado, yo quiero saber si yo no oro en la noche, qué me pasa, pero ven acá, ¿y qué cosas son estas? Entonces, gente así no tienen un buen depósito. Yo sé que esta palabra no le va a gustar a mucha gente, pero yo estoy dando lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu Santo está llamando a gente a que tengan un buen depósito, porque el buen depósito es lo que te va a dar firmeza. El buen depósito es que va a hacer que tú permanezcas hasta el final esperando a Jesús. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios, por favor? Guarda el buen depósito.
Pablo le dice, necesitas ser alguien que tengas un depósito, necesitas ser alguien que tengas esa reserva para el momento difícil. Y me lleva la palabra, el Espíritu Santo me lleva a la parábola de las 10 vírgenes. Por eso el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, oye, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, porque él sabía que si tú no guardas un buen depósito, el enemigo te va a robar tu bendición, te va a robar la salud, te va a robar la comunión, te va a robar, porque hay gente que no sabe, que todavía, te voy a decir ahora, mira, cuando en la parábola de las 10 vírgenes, dice que en una ocasión cuando las 10 vírgenes, una prudente insensata, las insensatas, el que no guarda depósito es como el insensato espiritual, es como el tibio que el Señor dice que lo vomitará de su boca. Dios no quiere saber de gente que no guarden un buen depósito, que quieran estar aparentando. Dios quiere gente que lo busque, gente que guarden un depósito. Entonces, cuando yo me refiero a depósito espiritual, yo me estoy refiriendo a gente que aprenden a buscar de Dios. Cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, encontramos 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y cuando llega el momento en el que suena el clamor, ya viene el esposo. ¿Qué pasa? Las vírgenes prudentes y la insensata ya habían cabeceado, todas se habían dormido, pero las prudentes guardaron aceite, guardaron un depósito, tuvieron una reserva, pero las insensatas no guardaron un buen depósito. Y cuando vinieron a despertar a las prudentes, se despertaron todas, que las insensatas le dijeron, denos de su aceite, y dijeron las prudentes, no le podemos dar de nuestro aceite, porque este aceite nosotros lo guardamos para esta temporada, porque viene una temporada en el que solo el que tiene un buen depósito va a poder aguantar. Hay una temporada que viene muy fuerte, que solo los que guarden un depósito, y por eso las vírgenes lo que enseñan esto es que hay un pueblo que sí aprende a buscar a Dios. El que guarda un buen depósito son gente que aprenden a ayunar, aprenden a buscar el rostro de Dios, aprenden a encontrarse con el Espíritu Santo, a tener una comunión con el Espíritu Santo, de manera que cuando ellos quieren conectarse, son gente que se guardan para Dios y son gente que llegan a una conexión plena con el Espíritu de Dios. Y por eso cuando van con su depósito, ellos llegan a una comunión plena con el Espíritu Santo. Pero aquellos que no guardan un buen depósito, como las insensatas, son mujeres, son gente, son hombres y mujeres que no se dedican a buscar el rostro de Dios, no se preocupan por conocer, por escudriñar las escrituras, por conocer del Espíritu Santo, por conectarse con el Espíritu Santo, por tener una cercanía, de manera que cuando llega el momento difícil ellos se encuentran desprevenidos, ellos se encuentran que no pueden entrar al ambiente espiritual en el que necesitan estar para aguantar esos momentos que vienen difíciles. Y por eso es que esta gente tuvieron que salir a buscar, porque ellos no podían estar sin ese depósito en ese lugar, porque ellos no iban a poder aguantar lo que iba a venir. Entonces el Espíritu Santo está diciendo que necesitamos guardar un buen depósito en el Espíritu. Pablo le dice claro, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, el buen depósito es por medio del Espíritu Santo. El problema está en que hay personas que no se están dedicando a buscar el rostro de Dios y no han podido guardar un buen depósito. Y por eso tienen que estar constantemente buscando prestado, espiritualmente hablando, buscando a alguien que ore por ti, alguien que te ayude. No está mal que oren por ti. El problema es que tú estés constantemente pidiendo la oración por esto y por aquello y por aquello. Cuando el Espíritu Santo manda que tenemos que tener un depósito, que tenemos que ser gente que sepamos buscar a Dios, que tenemos que ser gente que tengamos una comunión plena con Dios. No está mal que usted busque en YouTube enseñanza, hombres y mujeres de Dios, gente que oran. Todo eso está bien, testimonio, todo eso está bien. Tienes que nutrirte, tienes que ver las cosas que te nutren en el Espíritu. El problema está en que tú constantemente vivas dependiendo de aquella unción, viva dependiendo de aquel testimonio, viva dependiendo de aquella palabra, viva dependiendo de aquella oración. Dios quiere que tú dependas de Él, que tú dependas de Él, que tú dependas del Espíritu, que tú dependas de la búsqueda que tú tienes personalmente con Él, que tú lo conozcas a Él, que tú tengas una cercanía con Él.
Oh, gloria. Habrá alguien que agarre esto, por favor. El Espíritu Santo está hablando. Guarda el buen depósito. ¿Sabe por qué? Porque hay un sinnúmero de personas que han estado como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes insensatas, no han guardado depósito, no han guardado nada en un almacén. Por lo tanto, se encuentran débiles espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando tú estás débil espiritualmente? Cuando tú no has guardado un buen depósito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eres una persona que fácilmente las situaciones difíciles te turban, te quitan esa paz, te quitan esa comunión. Hay gente que los afanes de la vida no han dejado que ellos puedan guardar un buen depósito. Hay gente que las persecuciones no lo han dejado guardar un buen depósito. Hay gente que se dejan llevar tanto de los quehaceres, se dejan llevar tanto de los trabajos, se dejan llevar tanto de la riqueza, se dejan llevar tanto de la vanagloria, que no han podido guardar un buen depósito. Hay gente que se llevan tanto de las responsabilidades que no guardan un buen depósito en el espíritu. Hay que guardar ese depósito. No puedes dejar que YouTube te lo robe. Hay gente que YouTube le está robando el buen depósito. Hay gente que Netflix le está robando el buen depósito. Hay gente que WhatsApp le está robando el buen depósito. Hay gente que TikTok, Instagram y Facebook le están robando el buen depósito. Y por lo tanto el Señor te está diciendo: necesitas buscar, guardar un buen depósito, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos fuertes, vienen tiempos en que el hombre no tendrá misericordia, vienen tiempos en el que el hombre no tendrá piedad, y tú necesitas guardar el buen depósito para que sepas cómo conectarte. Cómo conectarte para poder esperar a aquel rey de reyes y señor de señores que se va a manifestar. Necesitas tener un depósito para poder aguantar la venida, para poder aguantar hasta la venida. Si estás vivo, si no estás vivo, pero necesitas tener un buen depósito. Oh, gloria a Dios. Hay gente que el orgullo no lo ha dejado tener un buen depósito en Dios porque no pueden pedir perdón a alguien. Y no han podido guardar un buen depósito espiritual porque por no perdonar a alguien no buscan a Dios, no buscan en oración a Dios porque saben que el Espíritu lo va a reprender, y por mucho tiempo están atados a ese espíritu de orgullo, ese espíritu de altivez. Gente con arrogancia que prefieren no soltar esa arrogancia, esa altivez, y buscar guardar un buen depósito en el espíritu. Hay gente con vanagloria, hay gente con muchísimos problemas. Y Pablo dice: guarda el buen depósito, Timoteo. O sea, Timoteo, a ti no se te entregó cualquier cosa. A ti no se te entregó cualquier cosa. Hay un depósito que tú necesitas guardar. Hebreo 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos, es necesario, parafraseando esta palabra, es necesario que guardemos un buen depósito, que atendamos a lo que hemos oído. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, retén la palabra. Lo mismo que está hablando Hebreo. Es necesario que con más diligencia atendamos, guardemos un buen depósito de lo que hemos oído. Guardemos esa palabra, guardemos esa comunión de lo que hemos oído. No sea que nosotros nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio si no guardamos un buen depósito? ¿Habrá alguien que agarre esto, por favor? Necesitas guardar un buen depósito porque lo que se te entregó ha sido algo muy importante, muy sobrenatural, muy sobremanera. Para que usted esté descuidando esta salvación tan grande, necesitamos guardar el buen depósito, iglesia de Cristo. Necesitas apercibirte, necesitas entender que la venida de Cristo está cerca. Cristo está a la puerta, Jesucristo está a la puerta. La venida de Cristo está a la puerta. No hay tiempo para hacer muchas cosas, hay tiempo para conectarse con Dios, hay tiempo para buscar a Dios. Hay tiempo, Dios te está dando la oportunidad de este día.
hoy te puedes conectar, hoy puedes comenzar a guardar el buen depósito. No hay un día, el primer día el día que tú tienes para ir al banco y que conseguiste algo, para tú acumular algo, guardar algo, es el día específico para empezar a guardar, para empezar a ahorrar. Entonces el Espíritu Santo está diciendo hoy, no es mañana, tienes la oportunidad hoy de conectarte con el Espíritu Santo y de decirle: Espíritu Santo, voy a comenzar a guardar un buen depósito en ti, voy a comenzar a buscar tu rostro, voy a comenzar a buscar tu presencia, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a guardarme para ti. Las prudentes pudieron esperar al esposo porque se guardaron, esperaron y guardaron un depósito en oración, se guardaron en ese momento en el que veían que el esposo tardaba, y hay gente que porque entienden que el esposo tarda, ellos no quieren guardar un buen depósito. Pues te va a sorprender el esposo. Dios está hablando con su iglesia. La iglesia de Cristo necesita saber que tiene que guardar, que tiene que guardarse, que tiene que conectarse, que tiene que acercarse a Dios, porque los tiempos se están acabando y necesitamos guardar un buen depósito. Esta iglesia, estos tiempos necesitan Timoteos que sean gente decidido a acercarse, a conectarse con Dios, a ser responsable con las cosas de Dios, a ser alguien que sepan su asignación, que cumplan con su llamado, que sean gente dedicados a la obra para Dios y que sean gente esforzándose para guardar un buen depósito. A su nombre sea la gloria. Necesitamos guardar el buen depósito, iglesia de Cristo. El buen depósito es necesario para estos tiempos, porque cuando se oiga el clamor, necesitaremos nosotros saber de dónde vamos a sacar, porque la Virgen prudente le dijeron a las insensatas: vayan, porque yo no tengo para ustedes, no tenemos para ustedes, la que tenemos es para nosotros. Entonces, la Biblia nos está enseñando que vendrá un tiempo en el que tú necesitarás orar por ti mismo. No habrá nadie que se vaya a esforzar para orar por ti. No habrá nadie que se vaya a esforzar. Vendrá un tiempo, cuando se oiga aquel clamor, vendrá un tiempo en el que no habrá nadie, aunque quieran. Gente dirán: lo que yo tengo es para orar por mí. Lo que está pasando es algo muy fuerte. Yo lo que tengo, el tiempo que tengo, las cosas que tengo, el ánimo que tengo es para orar por mi familia, es para orar por mis hijos, porque quiero que se conviertan mis hijos. Y hay gente que no van a poder orar por ti. Por lo tanto, yo te invito a que guardes un depósito para aquellos tiempos que puedan venir de dificultad. Tú puedas sobrepasarlo, tú puedas sobrepasarlo, tú puedas pasarlo, tú puedas permanecer de pie, puedas permanecer firme. Aquí nos enseña claramente que habrá un tiempo en el que las prudentes le dirán: no puedo orar por ti, aunque quiero, no puedo orar por ti. Vayan y compren al colmado, vayan y compren a las bodegas, porque no. Y en el momento en el que ellas iban a comprar, llegó el esposo y se quedaron afuera. Eso significa que habrá un tiempo en el que tú vas a buscar que oren por ti, vas a buscar gente que clamen por ti, gente que te ayuden a orar, que te ayuden a ayunar, que te ayuden a buscar el rostro, que te ayuden a leer la Biblia, pero no vas a encontrar a nadie, porque esa gente estarán involucrados en ellos permanecer firme para poder esperar al esposo. Cuando en estos tiempos se está escuchando clamores, se está escuchando cosas que se avecinan y tú no te estás preocupando por guardar el depósito, te vas a encontrar con la puerta cerrada. Por lo tanto, te digo empieza hoy, esta noche, empieza hoy, ahora. Vamos a hacer una oración en esta hora para que tú te conectes y tú comiences a seguir guardando un buen depósito. Padre de misericordia y de bondad, te pido por ese pueblo que va a escuchar esta palabra, Padre. Padre, te pido que avives el fuego en ellos, que avives el don, que avives el ministerio, que avives su llamado, que avives, Señor, que esa gente que tienen el fuego del Espíritu Santo, Padre. Enciende esa llama. Como Pablo le dice: enciende, prende, avívalo el fuego. O sea, la llama está, pero está apagándose. Que muevan esa leña del Espíritu, Señor, y que comiencen a guardar ese depósito, que comiencen a buscar tu rostro, que comiencen a buscar tu presencia, que comiencen a orar nuevamente, que comiencen a leer las Escrituras, que comiencen a ayunar, Señor. Porque el fin está cerca. Yo sé que tú estás a la puerta. Tu venida está pronto, Señor.
Por lo tanto, te pido que tú alientes a ese pueblo, alientes a esa gente para que todo el que ve este video, Señor, que sea alentado con esta palabra y sepa que necesita guardar un buen depósito en el Espíritu, que necesita hoy conectarse con el Señor, hoy, no mañana. Hoy conectarse con el Señor y comenzar a ahorrar para lo espiritual, comenzar a ahorrar para el espíritu, comenzar a comunicarse, a adentrarse en lo espiritual, para que cuando llegue el tiempo difícil ellos puedan permanecer. Padre, gracias por ello. Gracias por todos aquellos que van a ver el video, por todo lo que lo van a compartir, por todo lo que le van a dar me gusta, por todo lo que van a comentar. Gracias por ello. Bendícelo en gran manera y que ellos puedan, Señor, guardar el buen depósito en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga en gran manera. Comparte esta transmisión y si no se ha suscrito, suscríbase al canal, por favor, porque vamos a seguir compartiendo palabras que vienen del cielo. Que la paz de Dios esté con todos.